Hay historias que se escriben con tinta, otras con fuego. Pero hay unas pocas, contadísimas, que se graban directamente en la memoria colectiva de un país, y que trascienden las fronteras para recordarnos que, a veces, lo imposible sucede. Y esta historia, la de 4 niños indígenas que caminaron descalzos durante 40 días en medio de una de las selvas más peligrosas del planeta, sin adultos, sin comida, sin dirección, es una de esas. Una historia tan extraordinaria que parece guión de cine. Pero no. Es real. Ocurrió. Y nos obliga a mirar con nuevos ojos la resistencia, la infancia y sobre todo, la esperanza. Bienvenidos a Crónicas de lo Increíble. Hoy viajamos al corazón de la selva amazónica colombiana para contar una historia que sacudió al mundo. Una historia de pérdida, dolor, pero también de valentía, fe y lazos que ni la muerte pudo romper. En el mes de mayo del año 2023. En una remota aldea amazónica llamada Araraquara, una madre llamada Magdalena Mucutuy se embarca junto a sus 4 hijos en un pequeño avión monomotor. El destino, San José del Guaviare. Pero ese vuelo nunca llegó a aterrizar. Lo que ocurrió después fue una combinación de tragedia, misterio y milagro. Porque cuando la avioneta se estrelló y fue hallada días después entre la vegetación, nadie imaginó lo que vendría. Los 3 adultos que iban a bordo estaban muertos. Pero de los niños, no había rastro. Nada. Ni una pisada. Ni un sonido. Ni un grito de auxilio. Solo el eco de la selva y la esperanza desesperada de un país entero que se aferraba a la posibilidad de que esos niños estuvieran vivos. ¿Y sabes qué? Estaban vivos. Contra todo pronóstico. Contra toda lógica. Estaban vivos. Leslie, de 13 años. Soleini, de 9. Y Enoriel, de 4. Y la pequeña Christine, que cumplió su primer año de vida en medio de la selva. 40 días. 40. No fueron 2 noches. No fueron 5. Fue más de un mes entre jaguares, lluvias torrenciales, serpientes, barro, picaduras, hambre, miedo. 960 horas en las que caminaron, se escondieron, lloraron, pero no se rindieron. ¿Cómo sobrevivieron? ¿Qué comieron? ¿Qué sabían de la selva que nosotros no? ¿Qué les dijo su madre antes de morir? Y sobre todo, ¿por qué esta historia tocó tan profundamente el corazón de Colombia y del mundo entero? Hoy queremos contarte esa historia con el detalle que merece. Porque detrás del tuit del presidente Gustavo Petro, detrás de los titulares de prensa, hay una verdad más honda. Una verdad tejida con harina de yuca, hojas de plátano, mantas sucias, una linterna vieja, un biberón vacío y una hermana que se negó a dejar morir a los suyos. Este episodio no es solo sobre 4 niños valientes. Es sobre una madre que dio sus últimas fuerzas para mantenerlos con vida. Es sobre una comunidad indígena que nunca dejó de buscar. Es sobre el ejército, los perros rastreadores, los abuelos, los chamanes, los voluntarios. Es, en realidad, una historia sobre humanidad. Y también, sobre abandono. Porque esta historia nos recuerda cuán olvidadas están las comunidades amazónicas. Cuánto debemos a esos pueblos que conocen la selva mejor que cualquier mapa. Y cuán poco les damos a cambio. Pero no adelantemos. Abróchense el cinturón y prepárense para acompañarnos en este viaje al corazón de la selva, al alma de una familia que desafió la muerte, y a la memoria viva de un país que, por unos días, creyó otra vez en los milagros. Esta es la historia de Leslie, Soleini, Tien Oriel y Christine, los 4 niños perdidos en la selva de Colombia, y de cómo encontraron el camino hacia la vida. La selva amazónica es un mundo aparte. No es solo naturaleza, es un universo vivo, autónomo, brutalmente bello y peligrosamente indomable. Para el ojo urbano, es misterio. Para el forastero, amenaza. Pero para quienes han nacido de ella, es casa, es maestra, y también puede ser tumba. En ese universo, tan ajeno a nuestras certezas, fue donde 4 niños caminaron, resistieron y sobrevivieron. No por suerte. No por milagro. Sobrevivieron por sabiduría ancestral. Por instinto. Por amor. Por resiliencia. Recordemos el entorno.
No estamos hablando de una selva turística o una zona medianamente transitada. Estamos hablando de una de las zonas más remotas del Amazonas colombiano, cerca del río Apaporis. Una región tan espesa y virgen que la visibilidad en el suelo puede reducirse a solo 10 metros. Ahí no hay caminos. No hay postes. No hay señal. Solo barro, hojas, humedad y vida salvaje por doquier. Allí habitan jaguares que cazan en silencio, serpientes como la mapaná, capaz de matar con una sola mordida. Anacondas que se deslizan entre pantanos invisibles. Ranas venenosas del tamaño de una uña. Mosquitos que transmiten fiebre y alimañas que pican, muerden o enferman. Y aún así, Leslie, Soleimani, Tien Noriel y Christine resistieron. Los primeros días fueron junto al avión siniestrado. Aprovecharon lo poco que había: fariña, una linterna, mantas, una toalla. Pero cuando vieron que pasaban los días y nadie los encontraba, decidieron moverse. Decisión que parece simple, pero que en la selva equivale a un salto al abismo. Y en ese salto, quien lideró fue Leslie. Una niña de apenas 13 años, que se convirtió en madre de sus hermanos. Protectora, guía, cocinera, cuidadora, centinela. Leslie fue el pilar. Fue ella quien buscó entre las cosas del avión lo que podía servir. Fue ella quien tomó la fariña, esa harina de yuca que puede ser seca y áspera, y la convirtió en alimento vital. Durante los primeros días, esa fariña los sostuvo. Les daba energía, les llenaba el estómago aunque fuera por poco. Pero no duró para siempre. Así que buscaron más. Lo que sabían. Lo que su madre les había enseñado. Frutas silvestres como el habichure, también conocido como Juan Soco, que crece entre la maleza con forma de maracuyá. Semillas de palma, conocidas como 1000 pesos. Y lo que más conmueve, la forma en que Leslie alimentaba a Christine, la bebé de apenas 1 año. Masticaba esas semillas para ablandarlas. Las guardaba en su boca. Y con paciencia y ternura, le daba esa papilla natural a la bebé. Imaginen esa imagen. En medio de la selva. Lluvia cayendo sin tregua. Mosquitos zumbando en los oídos. Un niño de 4 años con hambre. Una bebé que llora. Y una niña, sentada, masticando semillas como si fueran medicina sagrada. Porque sabía que si Christine dejaba de comer, no sobreviviría. Esas no son habilidades improvisadas. Son saberes heredados. Son reflejo de una cultura que vive en armonía con la selva. Que no la teme, pero la respeta. Los huitotos no aprenden en libros. Aprenden mirando a los mayores, repitiendo, caminando descalzos, escuchando a la selva. El agua fue otro milagro cotidiano. Recolectaban lluvia en recipientes. Bebían de arroyos. Sabían que cursos eran seguros. Y cuando la fórmula para bebé se acabó, Leslie improvisó: frutas, agua, néctar silvestre. Lo que fuera. La bebé se mantuvo hidratada, aunque débil. Pero nunca llegó a colapsar. Y de noche, llegaba el miedo. La humedad. El frío. Los truenos. Los insectos. Leslie envolvía a sus hermanos en las mantas, los ocultaba bajo raíces, dentro de troncos huecos. Y cuando escuchaban helicópteros, ella los hacía callar. Porque tenía miedo. Temía que no fueran rescatistas. Temía que fueran desconocidos. O gente mala. O simplemente, algo peor. Esa es la marca de una infancia que ya ha aprendido a sobrevivir al abandono. Los niños, se supo después, se escondían en la selva cuando había peleas familiares. Para ellos, la selva no era castigo. Era refugio. Los días pasaron. La fariña se acabó. Las frutas escaseaban. Las fuerzas empezaban a flaquear. Pero seguían. Siempre juntos. Siempre avanzando. Probablemente buscando un claro. Un rayo de luz entre las copas inmensas de los árboles. Una pista. Una salvación. Y mientras tanto, afuera, el país entero los buscaba. El ejército, los rescatistas, la guardia indígena,
los perros entrenados, los helicópteros, los voluntarios. Pero ellos ya no estaban cerca del avión. Habían caminado mucho, a veces en círculos, a veces hacia ninguna parte, pero siempre vivos. Cuando por fin nos encontraron, estaban demacrados, llenos de picaduras, con la ropa hecha trapos. Pero estaban vivos. Y no había fiebre, ni infecciones graves, ni mordeduras fatales. Solo cuerpos agotados. Y almas llenas de algo que no se puede medir, coraje. La selva no los venció, porque había algo más fuerte que el hambre, más fuerte que el miedo, el amor entre hermanos, y la memoria de una madre que, antes de morir, les dijo: vayan, busquen a Yo. El miedo no los quebró. La muerte pasó cerca, pero no pudo con ellos. Mientras los niños caminaban con lo poco que tenían, con las piernas raspadas, los estómagos vacíos y el corazón lleno de instinto, afuera, el mundo se movía. En Colombia se encendió una operación sin precedentes. La llamaron Operación Esperanza. Y nunca un nombre fue tan exacto. Porque eso era lo que guiaba a todos, la esperanza. Desde el primer momento del accidente, se activó el protocolo de búsqueda, pero pronto quedó claro que esto no era una misión común. La selva amazónica no es terreno fácil. Es un laberinto vivo. Se necesitaba más que equipos tácticos. Se necesitaba corazón, resistencia y conexión con la tierra. Casi 200 personas se sumaron a la búsqueda, más de 100 soldados de las Fuerzas Especiales del Ejército Colombiano, junto con decenas de voluntarios indígenas de diversas etnias, Huitoto, Murui y más. Se organizaron como un solo cuerpo. Dos mundos distintos, el tecnológico y el ancestral, trabajando juntos, día y noche, sin descanso, sin excusas. Los militares aportaron todo lo que tenían. Helicópteros Black Hawk surcaban los cielos selváticos. Se lanzaban kits de supervivencia desde el aire, comida, sueros, filtros de agua, encendedores, silbatos. La esperanza caía en cajas desde el cielo. Y aunque la mayoría se perdió entre la maleza, al menos uno llegó a los niños. Ese pequeño paquete pudo haber significado un día más. Una noche más. Una oportunidad más. Por las noches, lanzaban cohetes luminosos para iluminar el dosel de árboles. Parecía una guerra, pero era una guerra contra el tiempo. Contra el silencio. Una guerra por 4 vidas pequeñas. Y luego estaban ellos. Los indígenas. Avanzaban descalzos o con sandalias, porque necesitaban sentir el suelo. Leían la tierra como se lee un libro antiguo. Sabían si una hoja había sido pisada o caída. Reconocían si un fruto mordido era obra de un animal o de un niño con hambre. Fueron ellos quienes hallaron las primeras pistas. Una fruta abierta, con dientes pequeños. Un biberón entre la hojarasca. Unos zapatitos húmedos a la orilla de un arroyo. Huellas diminutas en el barro. Rastros que decían: aquí están. Siguen vivos. Y no se trató solo de rastrear con los pies, sino también con el alma. Los sabios indígenas realizaron rituales espirituales, usando tabaco, coca y yagé. Querían conectarse con los niños, sentirlos desde lo invisible, guiarlos desde el corazón del bosque. Uno de los momentos más conmovedores fue cuando la abuela de los niños grabó un mensaje en lengua huitoto. Hijitos, quédense quietos. Los están buscando. No se vayan más lejos. Los queremos vivos. Ese mensaje fue reproducido en altavoces desde helicópteros. Volaba sobre la selva, flotaba entre los árboles. Como un canto de amor. Como una guía espiritual en medio de la oscuridad. Pero la selva no los entregó fácil. Día tras día, la frustración crecía. Hubo momentos en que los rescatistas pasaron a tan solo 20 o 50 metros de los niños. Y no los vieron. La maleza lo ocultaba todo. Los pequeños, a veces, se escondían. O simplemente, el verde absoluto los tragaba. Aún así, nadie se rindió. Nadie bajó los brazos. Cada hoja removida,
Cada sonido sospechoso, cada rastro mínimo, era una chispa de esperanza. Y entonces llegó Wilson. Un perro pastor belga malinois del ejército. Joven. Valiente. Entrenado para salvar vidas. Se internó en la selva como un soldado más. Y una tarde, desapareció. Sus guías lo vieron alejarse emocionado, como si hubiera olfateado algo. Pero nunca regresó. Solo días después, los niños contarían. Un perro grande estuvo con nosotros. Nos acompañó. Luego se fue. Wilson. El perro que no volvió, pero que dio compañía. Que quizás les lamió las manos. Que quizás les recordó que no estaban tan solos. Su historia también es parte de esta odisea. Y hasta hoy, muchos aún lo buscan. Porque él también se volvió un símbolo. La Operación Esperanza fue más que una búsqueda. Fue un acto de fe colectiva. Un país entero con los ojos puestos en la selva. Un ejército y una comunidad indígena caminando juntos, con machete en mano y corazón abierto. Cada día, una oración. Cada noche, una pregunta. ¿Dónde están? ¿Aún viven? ¿Nos escuchan? Y la selva, en su silencio espeso, parecía no querer dar respuestas. Hasta que un día, sí las dio. Lamentablemente, Wilson no volvió con los soldados y a la fecha sigue desaparecido, convertido también él en leyenda de esta odisea. Después de 40 días de angustia. Después de 40 noches de lluvia, silencio y oraciones. La selva, finalmente, habló. Y no con palabras, sino con un milagro. Era la tarde del viernes 9 de junio de 2023. Entre los departamentos de Caquetá y Guaviare, en un punto que ya había sido peinado días antes, la vegetación pareció abrirse. Y allí, entre el verde infinito, 4 siluetas diminutas emergieron del corazón de la selva. Los primeros en verlos no fueron soldados, fueron 4 rastreadores indígenas. Avanzaban en silencio, como lo hacen los que conocen el pulso del bosque. Y entre los troncos, casi invisibles, ahí estaban. Leslie. Soleil. Tien Noriel. Y Christine, la bebé. Acurrucados. En silencio. Vivos. Leslie estaba sentada, abrazando a Christine contra su pecho. Soleil y Tien, uno a cada lado. Cuando vieron acercarse a los rescatistas, intentaron levantarse. Estaban exhaustos, débiles. Pero sus ojos estaban encendidos. Nicolás Ordóñez, uno de los rescatistas indígenas, contó que los niños lo abrazaron. Leslie apenas susurró: «Tengo hambre». Esas fueron sus primeras palabras. Sencillas. Profundas. Un llamado de vida. Pocos minutos después, llegaron los comandos militares guiados por los indígenas. Los niños fueron hidratados, cubiertos con mantas térmicas. Eran aproximadamente las 5 de la tarde. La noche comenzaba a caer sobre la selva. Y entonces, se preparó la evacuación. Camillas improvisadas. Manos firmes. Un helicóptero Black Hawk descendiendo entre claros imposibles. Y uno a uno, los niños fueron izados al cielo. Como si la selva misma los devolviera al mundo. Como si la vida, después de ponerlos a prueba, dijera: «Aquí están. Se salvaron». La imagen fue poderosa. Los niños cubiertos en mantas plateadas. Rodeados de soldados e indígenas. Camillas entre barro y raíces. Luces de linterna rompiendo la oscuridad. Y en el aire, una mezcla de alivio, lágrimas y reverencia. A las 6:14 de la tarde, el presidente Gustavo Petro publicó en Twitter: «Una alegría para todo el país». Aparecieron con vida los 4 niños que estaban perdidos hace 40 días en la selva colombiana. Y Colombia entera estalló. Muchos los llamaron los niños del milagro. Otros, los niños de la selva. Pero todos sabían que eran más que eso. Eran símbolo de resistencia, de sabiduría indígena, de unión entre mundos. Y sobre todo, de esperanza encarnada.
Los niños fueron trasladados a San José del Guaviare, donde médicos militares los recibieron. Deshidratados. Con signos de desnutrición. Cubiertos de picaduras. Pero, fuera de peligro inmediato. Ese mismo día, fueron evacuados a Bogotá en un avión ambulancia del ejército. Y en el Hospital Militar Central recibieron atención especializada. Su historia se volvió universal. Titulares en todo el planeta. Mensajes desde Naciones Unidas, gobiernos, pueblos originarios del mundo. Pero más allá del eco mediático, quedó algo más profundo. Una verdad que no necesita micrófonos. La verdad de una niña que cuidó a sus hermanos como una madre. De un pueblo indígena que guió con sabiduría cuando la tecnología no bastó. De un país que, por un momento, creyó. Que se unió. Que esperó y recibió. 40 días y 40 noches en la selva. Como si la historia hubiera querido escribir su propia parábola. Como si el Amazonas mismo hubiese decidido probarlos. Y luego devolverlos al mundo. Más fuertes. Más sabios. Más vivos. Y aquí están. Convalecientes, sí. Pero vivos. Los niños del milagro. Los hijos de la selva. Los guardianes de una historia que el mundo jamás debería olvidar. Los milagros no terminan con un rescate. Después del milagro, viene la sanación. Y para Leslie, Soleini, Tien y Christine, la verdadera travesía apenas comenzaba. Fueron trasladados al Hospital Militar Central en Bogotá, envueltos en mantas, en camillas, con los ojos aún abiertos por el asombro. El país celebraba. Pero puertas adentro, el trabajo más delicado comenzaba, ayudarles a volver a ser niños. Un equipo médico multidisciplinario los recibió, pediatras, psicólogos, nutricionistas, infectólogos. Y aunque estaban desnutridos, con infecciones leves y cientos de picaduras, no había heridas graves. Christine, la más pequeña, era quien más atención requería. Leslie y sus hermanitos tenían sarpullidos, pero sus órganos estaban bien. Habían sobrevivido a la selva, y ahora, también sobrevivirían al trauma. Las primeras 72 horas estuvieron aislados. Rehidratación, alimentación suave, descanso. Luego, empezaron a dibujar. A sonreír. A jugar. Poco a poco, los rostros demacrados se fueron llenando de color. El instinto de vida seguía latiendo en ellos. Los médicos decían que los niños se conectaron rápidamente con el personal de salud. Leslie pintaba. Tien, el más travieso, intentaba pararse sin permiso. Christine se aferraba a todo lo que parecía brazos. Y Soleini sonreía tímida. Pero aún faltaba algo. El reencuentro con sus raíces. Su padre, Manuel Ranoque, y sus abuelos maternos esperaban ansiosos. Pero por cuestiones legales, psicológicas y culturales, el acceso fue controlado. Pronto se desató un conflicto por la custodia legal de los menores. El padre, padrastro de las niñas mayores, y los abuelos. Ambos lados reclamaban tutela. Y la justicia tuvo que intervenir. Mientras tanto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, asumió la protección temporal de los niños. Fueron llevados a un hogar de paso, en un entorno protegido, donde continuarían su rehabilitación lejos de los medios, del ruido y del conflicto adulto. El 14 de julio de 2023, un mes después del rescate, recibieron el alta médica. Estaban físicamente estables. Habían ganado peso. Las infecciones habían cedido. Pero el alma aún tenía heridas por sanar. En ese hogar temporal, el ICBF se aseguró de que los niños tuvieran alimentación muy tradicional, contacto con líderes espirituales indígenas, y acompañamiento psicológico adaptado a su cosmovisión. No se trató de quién hace qué, sino de que todos hiciéramos algo, dijo Astrid Cáceres, directora del ICBF. Y sí, todos hicieron algo. Pero si hubo una heroína silenciosa, fue ella, Leslie Muketui. Con solo 13 años, cargó a su hermanita bebé, alimentó a sus hermanos, los protegió de animales y del miedo. Actuó como madre, guía, protectora.
muchos dijeron que su instinto la salvó. Pero no fue solo instinto. Fue cultura. Fue crianza. En la tradición Witoto, las hermanas mayores cuidan como madres. Y Leslie honró esa enseñanza hasta la última gota de fuerza. Y tenía razón. La madre de los niños, Magdalena, los había llevado muchas veces a la Chagra, una escuela natural en la selva. Ahí aprendieron qué comer, cómo caminar, dónde beber. Y gracias a eso, sobrevivieron. Pero no solo fue crianza familiar. También fue herencia colectiva. La sabiduría ancestral que muchas veces se ignora. Fue la que salvó 4 vidas. Porque sin los vaquianos indígenas, jamás los hubieran encontrado. Fueron ellos quienes leyeron la selva mejor que cualquier dron. Fueron ellos quienes entendieron los susurros de la naturaleza donde los satélites veían solo verde. Y sí, lo son. Esta historia fue una lección viva. De humildad. De resistencia. De comunión entre lo ancestral y lo moderno. Entre los niños y la selva. Entre la muerte y la vida. Hoy, los 4 niños siguen en proceso de adaptación. Sus vidas cambiaron. El país los abraza. Y el mundo los recuerda. La historia de Leslie, Soleimani, Tien y Christine es tan real como increíble. Tan humana como extraordinaria. Una odisea escrita con sudor, lágrimas, hambre y amor. Sobrevivieron a un accidente. Enfrentaron la selva. Soportaron el miedo, el dolor, el silencio y la incertidumbre. Pero nunca se soltaron. Nunca se rindieron. Fueron hermanos, fueron un equipo. Y fueron esperanza. El 9 de junio de 2023, Colombia no solo rescató a 4 niños. Rescató una historia. Un símbolo. Un milagro que, lejos de la fantasía, nos recuerda lo esencial. Que cuando el conocimiento ancestral, el coraje infantil y la solidaridad se unen, la vida se abre paso incluso en la selva más impenetrable. Hoy, un año después, los niños de la selva son algo más que un titular. Son símbolo de resiliencia, de unidad familiar y de un lazo profundo con la naturaleza que el mundo moderno necesita volver a mirar. Porque durante 40 días, esa selva no fue enemiga. Fue refugio. Fue escuela. Fue madre. Y el día 40, la selva decidió devolverlos. No como víctimas, sino como héroes. Ahora pasaremos a los testimonios de los niños. Leslie. Yo sabía que tenía que cuidar a mis hermanitos. Cuando el avión cayó, todo se volvió oscuro, mi mamá estaba muy mal y antes de morir me dijo que cuidara a Soleimani, Tien y Christine. Tenía mucho miedo, pero no podíamos quedarnos ahí. Caminamos mucho. Yo escuchaba los sonidos de la selva, los monos, las serpientes, pero también la voz de mi mamá, diciéndome que sea fuerte. Buscábamos frutos, recogemos agua cuando llovía, y yo les daba poquito a poquito para que no se enfermen. Tenía que ser como una mamá para ellos. Cuando escuchábamos helicópteros, gritábamos, pero no nos veían. A veces Soleimani lloraba en silencio para que los animales no nos escucharan. Yo le decía que ya casi, que nos iban a encontrar. Y un día, pasó. Soleimani. Mi hermanita Christine lloraba mucho y yo la abrazaba para que no tenga miedo. Leslie nos decía que éramos valientes. Ella siempre estaba pensando en cómo protegernos. A veces Tien lloraba porque tenía hambre, pero Leslie le daba un pedacito de yuca o de fruta. Dormíamos abrazados en hojas grandes. Yo rezaba para que mi mamá nos vea desde el cielo. También hablábamos bajito para no asustar a los animales. Yo escuchaba pasos, pero eran como tigres o cosas así. Cuando vi a los indígenas que nos encontraron, pensé que era un sueño. Leslie me dijo, ya está. Ya estamos salvados. El milagro de la Amazonía nos enseñó que incluso en las circunstancias más oscuras, la vida, la esperanza y el amor fraterno pueden encontrar su camino. Gracias por acompañarnos. Nos escucharemos en el próximo episodio. Hasta entonces.
No dejen de creer. Agradecimiento especial a los encargados de este proyecto. Renzo Pierola. Gianpaul Tinoco. Astrid Andonaere. Camila Sandoval. Martín Peña.